Voy a esperar un par de minutos más porque pasé mal el archivo.
Bueno, como tenemos muy poco, como en realidad yo tengo tiempo recontralimitado, vamos a dar una hora y cuarto. Me queda una hora nomás de clase. Ecuación diferencial lineal de primer orden con el método de factor integrante para encontrar la solución. Esta es la forma que tiene una ecuación diferencial de primer orden, ¿sí? La máxima derivada y la derivada de orden 1. Esta es la forma general donde y' más f de x por y es igual a r de x. R de x puede ser 0 o puede ser distinto de 0. Si es que es igual a 0, es una ecuación diferencial de primer orden homogénea, ¿sí? Y lo que tenemos que encontrar es la solución de esa ecuación diferencial homogénea. ¿Qué significaba homogénea? Significa la ecuación o expresión matemática que describe el comportamiento del sistema cuando se abandona a sí mismo, cuando empieza a responder con sus propias características. Si lo vamos a solucionar con el factor integrante a la ecuación diferencial homogénea, la ecuación diferencial la tengo que hacer igual a 0. Y aquí teníamos la expresión de la solución de la ecuación diferencial homogénea. Ahora, cuando r de x es distinto de 0, entonces, al emplear el factor integrante, nos da esta solución. E elevado a la menos h por la integral de e a la h por r de x, diferencial de x, más la constante de integración. E elevado a la h es el factor integrante, donde vamos a tener que trabajar un poquito y después tal vez un poquito más para trabajar en este corchete. La constante K se calcula con las condiciones iniciales o condiciones de borde. Entonces la solución general se va a transformar en una solución particular. Y la idea era ver este ejercicio que al describirlo rápidamente encontré que había algunos errores de tipeado, pero que después para encontrar la solución, la expresión general, se dificultaba por esos errores de tipeado. Tenemos la fuente de tensión aplicada a este circuito RL. La tensión aplicada va a ser igual a la caída de tensión en la resistencia más la caída de tensión en la bobina, ¿sí? Es decir, B sub R más B sub L, según la ley de Kirchhoff, es igual a la tensión aplicada, a E por seno de omega t. Es decir, R por I más L por la derivada de I respecto del tiempo, igual a E por seno de omega t. Dividimos a la izquierda y a la derecha por L. Entonces, aquí me va a quedar la derivada de I más R sobre L por I. R sobre L por I. Igual a E sobre L por seno de omega t. Entonces ahí tenemos la ecuación diferencial de primer orden, donde R sobre L es F de t, ¿sí? R sobre L por seno de omega t es la fuerza externa, y teniendo F de t, puedo calcular E elevado a la h. H es la integral de F de t diferencial de t. F de t
es una constante que resulta del cociente entre R y L. Entonces, la ecuación de la solución, lo único que tenemos que hacer es reemplazar e elevado a la menos h, r sobre l constante, sale la integral diferencial de t es t, por la integral de e elevado a la h por r de t, más la constante de integración. Decíamos que tenemos una integral que resolver, y como siempre, puede ser una integral inmediata, una integral que tal vez se pueda calcular por sustitución o por partes, o como una integral de una función circular, trigonométrica. Aquí lo hemos resuelto por el método por partes. Una parte del integrante es u y otra parte del integrante es diferencial de b. Teniendo u, calculo diferencial de u por derivación. Teniendo diferencial de b, calculo b por integración. Y voy a resolver esta integral que está dentro del corchete, ¿sí? La exponencial por e sobre l por seno de omega t. Para esta integral hice el método por parte. Va a ser igual a u por b, e sobre l por seno de omega t, es u, y b es l sobre r por la exponencial, menos la integral de b, l sobre r por la exponencial, por diferencial de u, e sobre l omega de coseno de omega t. Siempre cuando resolvemos por parte, queda otra integral por resolver. Esta integral, ustedes se acordarán que tiene que ser de igual o menor dificultad que la integral que tenemos en principio. Tiene que ser de igual dificultad o menor dificultad, nunca mayor. Aquí tengo la exponencial y tengo una trigonométrica. No ha cambiado la dificultad, se mantiene la dificultad o facilidad. Y si a la integral anterior la hemos resuelto por parte, a esta también la voy a resolver por parte. Y elijo de la misma manera u y diferencial de b. Esta integral resuelta por parte, me queda este corchete. Bueno, estoy resolviendo esta integral que está aquí, ¿sí? Entonces esta integral vuelvo a usar por parte. Cuando resuelvo por parte, me queda esta integral, que es la misma que la que tenía que calcular, únicamente que se diferencia con esta constante e sobre L sobre R. Entonces, distribuyo, sumando queda como está. Aquí distribuyo E sobre R por omega por coseno de omega t. L multiplica a E y R multiplica a R, que queda R cuadrado. Menos por más queda menos. Queda menos. E por L, R por R, R cuadrado, omega por omega, omega cuadrado, por la integral. Esta integral es
lo mismo que la integral que tenía que calcular. Solamente se diferencia entre que la que tenemos que calcular tiene la constante E sobre L, y aquí no aparece E sobre L. Lo que hago es, esta E lo pongo dentro de la integral y divido sobre L, pero a esta L la elevo al cuadrado. Entonces ahí ya me quedan igualitas la integral que tengo que resolver y esta integral. Me quedan dos integrales iguales. Lo que hago es pasaje de término y sacar factor común. Me queda el primero sumando como está y el segundo sumando como está. Después de sacar factor común, me queda esta expresión que la trabajo con común denominador, hago el pasaje de término y me queda esta expresión. Esta expresión que va a estar multiplicado con E sobre R seno de omega t por la exponencial menos E por L sobre R cuadrado por omega por coseno de omega t por la exponencial. La exponencial está multiplicando en este corchete. Saco factor común esa exponencial. También multiplico R cuadrado con 1 sobre L, me queda R por E. En el segundo sumando se cancelan R cuadrado, me queda E por L por omega por coseno de omega t. Bien. Aquí hay otro error. Esta exponencial salió también. ¿Sí? Aquí está bien escrito. Esta ecuación está de más, creo. Aquí está bien escrito. Entonces, volvemos a la respuesta del sistema, que es la solución. La corriente eléctrica era E elevado a la menos h por la integral de E elevado a la h por R de t. R de t es, si ustedes se acuerdan, R de t, ¿dónde está? E sobre L seno de omega t. E sobre L seno de omega t. Esta integral es esta que calculamos recientemente. Esta integral tiene este resultado. Entonces va a ser 1 sobre, de ahí saqué factor común E, por 1 sobre R cuadrado más L cuadrado por omega cuadrado, por la exponencial. E había sacado factor común, me queda R seno de omega t, menos, saqué factor común E, me queda L omega coseno de omega t, más la constante de integración. Después distribuyo esta exponencial negativa con la expresión del corchete. Entonces me va a quedar la constante por la exponencial más esta expresión E sobre R cuadrado más L cuadrado omega al cuadrado por
este exponencial y este exponencial que se cancelan, porque tengo en la misma exponencial una es negativa y la otra positiva. La que es negativa pasa al denominador y se cancela por R seno de omega t menos esta expresión, las exponenciales se cancelan, menos L omega coseno de omega t. Ahí habíamos, dijimos en la clase anterior que ahí termina el ejercicio, ahí ya tengo la solución. Pero a los fines de poder hacer un gráfico de dos funciones trigonométricas que tienen la misma velocidad, la misma frecuencia, entonces las podemos reemplazar en una sola función trigonométrica, haciendo uso de estas expresiones, ¿sí? Vamos a reemplazar toda esta expresión por una que tiene una amplitud determinada, A sobre B. A corresponde a la expresión del coseno y B corresponde a la expresión del seno. A cuadrado más B cuadrado, raíz cuadrada de todo eso, por seno de la variable independiente más tangente a la menos 1 de A sobre B. Según como la quiere expresar, como una función seno o como una función coseno. Aquí se expresó como una función senoidal, con un desfasaje. Con un desfasaje que es A sobre B. ¿Sí? A menos L por omega sobre B, que es L. Y ahí termina el ejercicio. O sea, la gráfica, la idea es reemplazar, en lugar de tener una suma de funciones trigonométricas, la idea es tener una sola función seno o coseno, pero desfasada. Como normalmente es lo que se hace en ingeniería, se aplica esto, entonces por eso me pareció importante, aunque haya error de tipeado, volverla a explicar. Por supuesto que además de esto, tiene que ver problemas típicos de, de movimiento, ya sea de caída libre o con velocidad inicial, con expresiones que representen ecuaciones diferenciales homogéneas o no homogéneas. Y además, las ecuaciones diferenciales de primer orden, en donde se trabaja, en donde se tiene la relación entre la solución y su derivada, ¿sí? Sabemos que la solución va a ser una exponencial, como el decrecimiento de material radioactivo, o como, a ver, recién lo tenía el tema, me apunta la lengua y se me lo ha ido. Eh, enfriamiento de Newton, eso que lo vimos o lo tienen aquí en el apunte, también todos son ecuaciones típicas. ¿Alguna pregunta, chicos? A este ejercicio, circuito RC, no he tenido tiempo, esto lo pude corregir hace un rato, lo que acabo de explicar. Y este C, no sé qué sería, yo sé que la corriente inicial, y después empieza a decrecer cuando tengo un capacitor. Solemos decir que el capacitor bloquea la corriente cuando la tensión es constante.
Preguntas. No se olviden, aparte de este circuito eléctrico, vean, entiendan los ejercicios eh, de crecimiento de la masa de un material radioactivo o ley de enfriamiento de Newton. Hay otros ejercicios que en su momento vamos a ver si lo podemos incorporar a los apuntes de la teoría. Desde ya le voy diciendo, ¿no? Podemos tener error de tipeado, eso cualquiera, pero tener errores en la solución de una integral, eso no se admite, ¿sí? Entonces repasen los métodos de integración, porque lo van a necesitar. Hay temas que vamos a ver dentro de poco inclusive, en donde van a necesitar emplear las herramientas de cursos anteriores. Bueno, eso es lo que tenía que corregir en el archivo, en el primer archivo. Bueno, la clase de hoy va a ser una clase, digamos, repaso, porque ya se le ha dado, pero también reconozco que la clase anterior le hemos dado bastante rapidito, así que vamos a ver algunas cositas que son importantes. Ya vimos ecuación diferencial, donde se puede, ecuación diferencial de primer orden. El segundo archivo es un archivo que trata sobre ecuaciones diferenciales de segundo orden. El primero es de primer orden, ahora de segundo orden. Y comenzamos con ecuaciones diferenciales de segundo orden, ecuación lineal, ¿sí? La ecuación diferencial de segundo orden también puede ser igual a cero o puede ser distinto de cero. Cuando es igual a cero, la misma historia de siempre. Representa el comportamiento del sistema cuando se abandona a sí mismo, cuando actúa por sus propias fuerzas internas. Ahora, cuando hay una fuerza, por ejemplo, un péndulo se lo desplaza de su posición de equilibrio y se lo suelta, no es que se lo lanza, se lo suelta. También puede ser que se lo lanza y se especifica la velocidad inicial, en un sentido o en otro. ¿Sí? Cuando no se lo suelta o cuando no se lo lanza, sino que actúa permanentemente sobre el sistema una fuerza externa, entonces deja de ser homogénea. ¿Sí? Entonces aquí tengo las dos situaciones, cuando es homogénea y cuando no es homogénea. Homogénea cuando actúa por sus propias fuerzas y cuando externo, cuando actúa una fuerza externa, fuerza mecánica o eléctrica, lo que se considere. Ecuaciones homogéneas, ¿sí?
ecuaciones homogéneas. Yo puedo tener directamente una homogénea o puedo tener una que no es homogénea. Yo podría trabajar con la que no es homogénea y le saco R de X, la hago igual a 0. Ustedes después en la próxima clase van a saber por qué, porque la solución tiene dos partes. La solución en realidad es una sola, pero matemáticamente la dividimos en dos partes. Una parte es que corresponde a la solución homogénea y otra parte que corresponde a la solución debido a la acción de la fuerza externa. Lo que está escrito aquí me pareció bastante interesante y bien explicado. Y lo explica desde el punto de vista práctico. Dice que se tiene una ecuación diferencial de segundo orden. Lo voy a poner un poquito más grande porque ni yo veo. Eh, Pensaba que eran mis lentes, no. El lente no tiene vidrio. Bueno, dice que tengo una ecuación diferencial de segundo orden, esta la que está aquí, y segunda menos i igual a 0. Y dice que esta ecuación diferencial tiene una solución que es la exponencial e a la x. Y también dice que esta solución e elevado a la x no es la única. Dice que tiene esta ecuación diferencial, tiene otra solución, que es esta otra exponencial e elevado a la menos x. Cualquiera de las dos, cuando la reemplace en la ecuación diferencial para que sea solución, tiene que verificar esta identidad. Cuando yo sume, tiene que dar igual a 0. Entonces, aquí voy a elegir, por ejemplo, e elevado a la x. Reemplazo aquí, e elevado a la x. Después hago la derivada primera, la derivada de una exponencial es la misma exponencial, y después hago la derivada segunda, que también va a ser una exponencial. Entonces, la exponencial menos la misma exponencial me da igual a 0. Entonces me dice que esta exponencial elevado a la x es solución de esta ecuación diferencial de segundo orden, homogénea. También dice que puedo considerar otra exponencial, e elevado a la menos x. Hago la derivada primera, va a ser menos e elevado a la menos x, y hago la derivada segunda, que va a ser menos con menos, más va a quedar e elevado a la menos x. Entonces, cuando reemplace en esta ecuación diferencial, me va a dar igual a 0. Es decir, que tengo dos soluciones, por lo menos dos soluciones. Dice que hay una particularidad con esto, que yo tengo dos soluciones. Si a estas soluciones la multiplico por dos constantes cualesquiera, a una la multiplico por menos 3 y a la otra se me ocurre multiplicarla por 8 y encima la sumo, ¿sí? Esta es una solución e elevado a la x y esta es otra solución e elevado a la menos x. Se le ocurre al autor multiplicarlo a una de ellas por menos 3 y a la otra por 8. Después lo que hace es hacer la derivada primera y la derivada segunda. Y voy a ver qué es lo que pasa en ecuación diferencial homogénea. Reemplaza la derivada segunda aquí, reemplaza la solución aquí, y cuando suma da igual a 0. Entonces, el autor
pone este teorema. Teorema fundamental para la ecuación homogénea. Ese teorema habla del principio de linealidad o de superposición. ¿Qué es lo que dice? Que si yo tengo una ecuación diferencial lineal homogénea, dice el número 2, no sé, no está aquí. Bueno, esta es una ecuación diferencial cualquiera, en realidad cualquiera. Para una ecuación diferencial lineal homogénea, cualquier combinación lineal de las dos soluciones, o sea, yo tengo dos soluciones que conozco, ¿sí? Y se me ocurre sumarla mediante una combinación lineal, es decir, a una la multiplico por una constante y a la otra la multiplico por otra constante, que puede no ser igual esa constante. Para una ecuación de este tipo, la suma o los múltiplos de la constante de las soluciones también son soluciones. Es decir, que si yo tengo una ecuación diferencial lineal homogénea y tengo dos soluciones, a cada una de esas soluciones la puedo multiplicar por una constante, para una y con otra constante para la otra solución. Y la sumo. Entonces, la expresión de esa expresión también va a ser solución. Además de tener solución y1 y y2, a cada uno la puedo multiplicar por constante y eso me va a dar otra constante. Eso es el teorema de principio o de superposición. Aquí está la demostración. La demostración es muy fácil. Yo supongo que la mayoría ya debe estar rindiendo análisis matemático 2 o ya lo he rendido. Entonces, para poder aplicar las propiedades de derivada, iba a poder hacer la demostración fácilmente. Esta es la ecuación diferencial de segundo orden, lineal, ¿sí? Yo tengo dos soluciones por hipótesis y voy a demostrar que la superposición, es decir, la suma de C1 por Y1 más C2 por Y2, eso me va a dar una solución y también va a ser solución de la ecuación diferencial. De esta ecuación diferencial homogénea. ¿Sí? Lo único que tengo que hacer es aplicar las propiedades de la derivación. Ese principio de superposición o linealidad es válida para ecuaciones diferenciales lineales homogéneas. Ese principio de superposición no es válida para la ecuación diferencial lineal no homogénea. El principio de superposición es válida para la ecuación diferencial homogénea. El principio de superposición no es válido para las ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden no homogéneas. Tengo 10 minutos para completar lo que tenía previsto. Ecuaciones diferenciales homogéneas con coeficiente constante. A y B son los coeficientes. ¿Sí? Es homogénea porque es igual a 0. R de X vale 0. O si no lo es, yo voy a trabajar con una ecuación homogénea. Lo hago igual a 0. ¿Sí? ¿Cómo se trabaja? Se trabaja, aquí dice da el fundamento, se trabaja con la ecuación característica. Voy a reemplazar a la ecuación diferencial homogénea por la ecuación característica. En lugar de
derivada segunda de y voy a poner lambda cuadrado más a por, en lugar de derivada de y voy a poner lambda más b igual a 0. Esa es la ecuación característica, lambda cuadrado más a por lambda más b igual a 0. Y voy a calcular los valores de lambda. Cuando se calcula, esta es una ecuación cuadrática más, ni más ni menos. Cuando se calculan los valores de lambda, puede tener tres situaciones. Que las raíces de lambda, o los valores de lambda, sean raíces reales y diferentes, dos valores. Puedo tener el segundo caso, que lambda es una ecuación cuadrática, debería tener dos, pero en realidad matemáticamente hay una sola raíz, es decir, tengo una raíz doble, es única. O se puede presentar el tercer caso, donde tenga raíz lambda, son expresiones complejas conjugadas, es decir, una componente real y una componente imaginaria. Para cada uno de esos casos tenemos, cuando las raíces son reales y diferentes, caso 1, la solución es esta que está aquí, ¿sí? Aquí tengo la constante C1 por E elevado a lambda 1 por X más C2 por E elevado a lambda sub 2 por X. ¿Sí? X es la variable independiente. Cuando tenga raíces, raíz doble, a ver dónde está la expresión raíz doble. Esta es la expresión de la solución de la ecuación diferencial homogénea. La constante C1 más la constante C2 multiplicado por la variable independiente por E elevado a lambda X. ¿Sí? Lambda es menos A sobre 2. Y cuando tenga raíces imaginarias, complejas, no imaginarias, imaginaria es un caso particular de lo complejo, esta es la expresión de la solución de la ecuación diferencial homogénea. E elevado a la componente real menos la componente real por X o por T según la variable independiente, por A por coseno de omega T o si no omega X, más B por seno de omega X o omega T. Yo me imagino que en la parte de práctica ya están en este tema. Imagino que también le están dando el modelado de un sistema masa-resorte con todo lo que venimos viendo, ¿no? Según lo que se le pida, pueden aplicar coeficiente método de coeficiente, se me ha ido el nombre, o calcular la homogénea. Este sistema masa-resorte, cuando se lo estira a partir de su posición de equilibrio y se lo suelta. Distinta va a ser la solución cuando haya un R de X distinto de 0. Aquí tenemos la aplicación de las expresiones trigonométricas del primer ejercicio que se dio en la clase de hoy. Estos grafiquitos es importante que lo entiendan, que lo interpreten. Preguntita, chicos. Aquí hay un sistema pendular que lo dejo para ustedes. Entiendo que
no van a tener dificultades, simplemente se tiene que sentar y tratar de entenderlo, no es difícil, es fácil. Ecuación diferencial no homogénea cuando r de x es distinto de 0. En ese caso voy a tener una solución que corresponde a la homogénea, donde esta solución homogénea lo voy a calcular con la ecuación característica. Y la solución, voy a tener una solución particular que va a depender según las condiciones iniciales o condiciones de borde. Aquí vamos a tener, a ver, si yo tengo la fuerza externa es una constante, entonces la solución particular también va a tener la forma de una constante. Si la fuerza externa tiene una forma de un polinomio, la solución, debido a esa fuerza externa, también va a tener la forma de un polinomio con otra constante. Si es una exponencial, la particular va a ser exponencial. Si la fuerza externa es trigonométrica, la particular, la solución particular también va a ser trigonométrica. Y se suman por superposición. Ecuación diferencial de segundo orden, no homogénea, ¿sí? ¿Qué significa que sea no homogénea? Cuando no es igual a 0. De todas maneras, el sistema va a responder, tiene sus propias fuerzas internas. Entonces se tendrá que calcular la solución homogénea. Pero como la fuerza externa es distinto de 0, voy a tener además una solución particular. La solución particular se puede calcular con este método de coeficiente indeterminado. Si la fuerza externa es exponencial, la solución de la particular también es exponencial. Si la fuerza externa es polinómica, la solución particular también tendrá la forma de un polinomio. Si la fuerza externa es una función trigonométrica, seno coseno, la particular va a ser la superposición de una seno con una coseno, con su constante, con su propia constante. Aquí tengo donde la fuerza externa es el producto de una exponencial por una trigonométrica. Entonces, la particular va a ser el producto, ¿sí?, de la exponencial por una de las trigonométricas más el producto de la exponencial por la otra trigonométrica. ¿Sí? Si es coseno, voy a tener coseno y seno. Si es seno, también voy a tener coseno y seno, multiplicado por la exponencial. Es un lindo método para gastar cuadernos en blanco. Me tiene que durar una semana, cada cuaderno de 200 hojas. Aquí hay uno que otro ejercicio, con cuestión de ponerse a leer. Tengo una ecuación diferencial de segundo orden y una fuerza externa. Entonces, esto ya no es una ecuación diferencial homogénea, sino no homogénea. Esta ecuación diferencial va a tener
una solución general que va a ser la suma de la solución homogénea más la solución particular. Hay que calcular la solución homogénea con ecuación característica y también hay que calcular la solución particular. Si la fuerza externa es un polinomio, la particular también tendrá que ser un polinomio con su propia constante. Este es un polinomio incompleto, pero yo tengo que considerar un polinomio completo. A esa particular hago la derivada primera y hago la derivada segunda, ¿sí? La derivada primera no la utilizo, no aparece en ecuación diferencial. Entonces, en ecuación diferencial voy a reemplazar este i por esta particular que me dice la tabla que acabamos de ver. Si es polinómica la fuerza externa, la solución particular también va a ser polinómica. Entonces tengo la solución particular polinómica, hago la derivada primera. La derivada primera va a ser 2k sub 2 por x más k sub 1. La derivada de k sub 0 es 0. Después hago la derivada segunda de la derivada primera, que es esta que está aquí, y reemplazo en la ecuación diferencial, ¿sí? Reemplazo en la ecuación diferencial. Aquí voy a tener términos independientes, términos con x y términos con el cuadrado de x. Entonces igualo término a término, independiente, término independiente con término independiente, término con x, con término de x del lado derecho y términos con x al cuadrado. Entonces, de esa manera voy a calcular la constante que sea necesaria, k sub 0, k sub 1 y k sub 2. Igualando término a término, calculo esa constante. La reemplazo y tengo la solución particular. Sumo la solución homogénea que se obtiene usando la ecuación característica y la particular. Entonces tengo la solución general. Preguntita, chicos. Preguntas.
Bueno, acabo de tomar asistencia. Nos vemos la clase que viene, chicos. Nos vemos. Bueno, Hasta la próxima, Inge. feliz día. Listo, hasta luego. Gracias. Chao, profe. Perfecto, Inge, nos vemos. Hasta luego. Felicidades. Chau, chau.